Muy bien, pues espero que estén listos para este estudio expositivo del libro de Apocalipsis. Estamos estudiando una serie que se titula Las 7 iglesias del Apocalipsis. Y el estudio de hoy es la segunda parte de la iglesia de Filadelfia, del estudio de la iglesia de Filadelfia que vimos la semana pasada. Y por la profundidad del pasaje, consideré importante dividirlo en dos secciones. La semana pasada el estudio se tituló Filadelfia, la iglesia fiel. Y esta semana el estudio se titula Filadelfia, el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13, en donde se encuentra este mensaje maravilloso del Señor Jesucristo a la iglesia de Filadelfia. Dice así Apocalipsis 3, versículo 7. Escribe al ángel en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La clase pasada estuvimos estudiando acerca del escritor de esta carta. En el versículo 7 se nos revela claramente que el escritor es el Señor Jesucristo. Él es el fiel, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. También comentamos un poco acerca de la iglesia de Filadelfia y llegamos a la conclusión de que esta iglesia pudo haber sido fundada por el apóstol Pablo y por sus asociados como Priscila, Aquila y Apolos. Comentamos también acerca de Ignacio de Antioquía, quien pasó por la iglesia de Filadelfia rumbo al martirio y quien habría escrito una carta a la iglesia de Filadelfia y a otras iglesias más del Asia Menor. Comentamos acerca de la ciudad de Filadelfia también, que fue fundada de una manera muy curiosa cuando Atalo II, llamado Filadelfo por el rey Eumenes de Pérgamo, hermano de Atalo, justamente fue quien fundó junto con su hermano esta ciudad de Filadelfia. Atalo II era tan cercano a su hermano que recibió el apodo de Filadelfo, amado hermano, y de ahí viene la ciudad de Filadelfia, el título de la ciudad de Filadelfia. Vimos también los elogios que le hizo el Señor Jesucristo a esta iglesia en el versículo 8, como el Señor felicita a esta iglesia por su poca fuerza, porque aunque eran pocos en número y pocos en recursos económicos y pocos en influencia política en su comunidad, eran fuertes en el Señor. También el Señor los felicita en el verso 8 porque guardaban la palabra de Cristo. Fielmente seguían a Cristo y guardaban su palabra, no negaron su nombre y además guardaron la palabra de su paciencia. Todo esto lo vimos la clase pasada. En esta clase vamos a revisar ahora algunas promesas que le hace el Señor Jesucristo a la iglesia de Filadelfia. Quiero que vean el verso 8, porque ahí viene la primera promesa de Cristo para la iglesia de Filadelfia. Dice el verso 8, yo conozco tus obras y he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie
puede cerrar. Esta es la primera promesa que le hace Cristo a la iglesia de Filadelfia. Una puerta abierta que nadie podía cerrar. ¿A qué se refiere esta puerta abierta de la cual les habla Jesucristo? Bueno, los teólogos y los comentaristas han encontrado dos significados a esta puerta abierta. El primer significado se refiere sin lugar a dudas a la salvación que tenían los hermanos de la iglesia de Filadelfia. Su salvación estaba segura en Cristo por toda la eternidad. La puerta del cielo estaba abierta para ellos por cuanto ellos habían sido fieles, habían guardado la palabra del testimonio de Cristo, habían sido pacientes y perseverantes. La puerta de todas las bendiciones celestiales en Cristo estaba abierta para ellos, la puerta de la salvación. Pero un segundo significado, de acuerdo a otros contextos bíblicos, se refiere esta puerta a que Dios abriría oportunidades para la iglesia de Filadelfia para predicar el evangelio en aquella ciudad tan pagana. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Colosenses 4, versículo 2 y 3, Colosenses 4, 2 y 3, les dice a los colosenses: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta, para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pablo le dice a los colosenses: oremos que el Señor abra puerta aquí en Colosas para predicar su palabra, para que miles de personas conozcan el evangelio de Cristo. En 1 Corintios 16, versículo 8 y 9 también se habla acerca de otra puerta. 1 Corintios 16, 8 y 9. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, dice Pablo, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Hay una puerta grande que se me ha abierto, y esa es la puerta del evangelismo. Por eso me voy a quedar con ustedes en Éfeso, voy a ir a Éfeso hasta Pentecostés, les dice Pablo. 2 Corintios 2:12, dice Pablo: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. Entonces Dios es el que abre la puerta del evangelismo. Debemos orar, amada iglesia, debemos orar que Dios nos abra puertas en estos últimos tiempos, donde el arrebatamiento está a punto de suceder, está ya muy cercano. Que Dios nos abra puertas en las cámaras de diputados, que nos abra puerta con el presidente, que nos abra puerta con los senadores, puertas en las escuelas, para que el mundo entero tenga una oportunidad de arrepentirse de sus pecados y de conocer a Cristo. Esa es la primera promesa que les hace Cristo, que Él abriría esta puerta. Vamos a ver una segunda promesa que se encuentra en el verso 9. Apocalipsis 3:9. Dice el Señor Jesucristo aquí: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Al igual que en el caso de la iglesia de Esmirna, los cristianos de la iglesia de Filadelfia enfrentaron la hostilidad de un grupo de judíos no creyentes que vivían ahí en Filadelfia, que rechazaron al Mesías y que comenzaron a atacar, a criticar y a juzgar a los cristianos de la iglesia de Filadelfia. Comenzaron a blasfemar de Cristo, a perseguir a la iglesia. Estaban muy orgullosos de ser judíos, de pertenecer a la nación de Israel, de ser hijos de Abraham, pero odiaban a Cristo. Justamente ese es el grupo al que se refiere el versículo 9. Y Cristo hace una promesa: yo te entrego a ti, Filadelfia, de la sinagoga de Satanás. ¿Quién es esta sinagoga de Satanás? Recordemos que la palabra sinagoga es reunión y se utilizaba en los contextos de la historia judía para referirse a la reunión del Sanedrín, la sinagoga, el lugar donde se reunían. Pero esta sinagoga del verso 9 no era una sinagoga de Dios, era una sinagoga de Satanás, del adversario. ¿Y por quién estaba integrada esta sinagoga? Verso 9. Los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. El Espíritu Santo aquí nos hace una revelación profunda
porque este grupo contrario a la iglesia de Filadelfia eran judíos genéticamente, eran descendientes directos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero el Espíritu Santo no les da el título aquí de sinagoga de Dios, los nombra como sinagoga de Satanás, porque decían ser judíos, pero en realidad no eran judíos. Pareciera ser un versículo muy confuso, ¿verdad? ¿Cómo es posible que fueran judíos hijos de Abraham? Y aquí la Escritura dice que no eran judíos, que eran sinagoga de Satanás. Entonces surge una pregunta muy interesante. ¿Quién entonces es un verdadero judío? Porque aquí en este versículo se nos revela que hay judíos falsos o mentirosos y judíos verdaderos. ¿Quién entonces es un judío verdadero? Y la respuesta la encontramos en la carta de Pablo a los romanos. Vamos a Romanos, capítulo 2, por favor, versículo 28 y 29, en un texto que te va a sorprender. Y vamos a responder la pregunta, ¿quién es un verdadero judío? Romanos 2, versículo 27 al 29, dice así: y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, le está hablando a los judíos, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Subrayen por favor el versículo 28 y 29 en sus Biblias, es muy importante. El 28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es, ¿dónde? En lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que, ¿quién es un verdadero judío? No es un descendiente de Abraham genéticamente, necesariamente. No es un descendiente físico genético de Abraham. Un verdadero judío es una persona de cualquier nación del mundo, incluida la nación de Israel, pero puede ser un mexicano, puede ser un guatemalteco, un canadiense, un español o un francés, que ha recibido a Cristo, que aunque no tenga el prepucio circuncidado, sí tiene el corazón circuncidado, y ha conocido al Mesías de Israel. Esa persona es un verdadero judío. Recuerden que Dios le prometió 2 descendencias a Abraham. Allá en el libro del Génesis, capítulo 12, capítulo 15, capítulo 17 y 19, Dios le dijo a Abraham, tendrás 2 descendencias. Levanta tu mirada, Abraham. Ve las estrellas del cielo. ¿Las puedes contar, Abraham? No, Señor, no puedo contarlas. Así será tu descendencia. Ahora ve los granitos de la arena del mar, Abraham. ¿Ya viste cuántos son? ¿Puedes contarlos? No, Señor, no puedo contarlos. Así será tu descendencia. ¿Por qué el Señor habla de estrellas y de la arena del mar? ¿Por qué no nada más Dios usó la ilustración de las estrellas o de la arena del mar? Porque Dios está hablando de 2 descendencias, hermanos. Una descendencia física, genética, representada por los granos de la arena del mar, representando a la nación y al pueblo de Israel. Pero hay otra descendencia que es como las estrellas del cielo. Esos descendientes de Abraham no son descendientes físicos o genéticos necesariamente, aunque pueden haber algunos. Esos descendientes de Abraham son descendientes por fe, son hijos de Abraham por fe. Vean Gálatas capítulo 3, versículo 28 y 29. Gálatas 3, 28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, ¿qué dice ahí? Léanlo. Linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Nosotros somos hijos espirituales de Abraham. Pertenecemos a la iglesia de Jesucristo, no a la nación de Israel. Israel es una cosa, la iglesia es otra cosa. Son 2 grupos diferentes.
Israel en este momento está cegado y no quiere recibir al Mesías y lo han rechazado. Y la iglesia está conformada por aquellos que conocemos al Mesías, que recibimos a Cristo y que amamos al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón. Son dos grupos distintos. Esto es muy importante que tú lo comprendas. Apocalipsis 3, en el versículo número 9, aquí está la promesa. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás, estos judíos incrédulos, que se dicen ser judíos y no lo eran, sino que mienten. Ya vimos quién es un verdadero judío. Y aquí está la promesa. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Vendrá un día, amados hermanos, en donde el Mesías se revele a la nación de Israel y todos los judíos que estén en la tribulación, o al menos la mayoría de esos judíos, podrán ver al Mesías y le entregarán sus vidas al Mesías y nacerán de nuevo y vendrán con la iglesia y dirán: tú eras la amada, tú eres la amada iglesia del Señor. Así que los gentiles reconocerán a Israel como el pueblo de Dios. Israel reconocerá a la iglesia como la novia de Cristo y la iglesia le dará toda la honra y la gloria al Señor Jesucristo. Qué preciosa promesa. Y esto se cumplirá al final de los 7 años de tribulación, cuando Jesucristo regrese por segunda vez a esta tierra. Israel reconocerá a la iglesia y la iglesia reconocerá a Cristo. Se le quitará el velo que tiene ahora Israel y podrán entregarle sus vidas al Mesías. Vamos a estudiar una tercera promesa, y en base a esta tercera promesa es que titulé este mensaje: Filadelfia, el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación. Vamos a Apocalipsis 3, versículo 10, un versículo clave de la Biblia. Apocalipsis 3:10, la tercera promesa que le hace Jesús a la iglesia de Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Esto se refiere a que Filadelfia amaba la palabra de Dios, meditaban en la palabra de Dios, creían en la palabra de Dios y obedecían la palabra de Dios. Entonces, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Así que este versículo, muy importante, hermanos, le hace una promesa a los hermanos de la iglesia de Filadelfia, del Asia Menor, de hace 2000 años. Pero este mensaje a la iglesia de Filadelfia también tiene una interpretación a lo largo de 21 siglos de historia del cristianismo. Filadelfia corresponde a la iglesia fiel de los últimos tiempos. Aquellos cristianos que como un remanente fiel han guardado la palabra del Señor, y aunque se congregan en iglesias que no son cristianas y donde no hay amor, allí están ellos fieles al Señor, porque aman al Señor. Y el Señor les promete a ellos que los guardará de la hora de la prueba que habrá de venir sobre el mundo entero. Esa hora de la prueba, puedes subrayarlo en tu Biblia, se refiere sin lugar a dudas a los 7 años de tribulación que vendrán cuando el anticristo sea manifestado en el primer sello de Apocalipsis capítulo 6. Cuando el anticristo se manifieste en ese caballo blanco, ¿verdad?, que representa una falsa paz, y él prometa paz y firme un acuerdo de paz entre árabes, judíos y todas las religiones y todo el comercio del mundo en un solo sistema político y económico y social. Ahí en ese instante empiezan 7 años de tribulación, 7 años de juicio de Dios sobre este mundo. Y el Señor le promete aquí no solo a la Filadelfia de la antigua Turquía, sino a los cristianos fieles de todos los tiempos, y en especial de los últimos tiempos, que Él los guardará de esta hora de prueba, que no pasarán esa hora de prueba que habrá de venir sobre el mundo entero.
Y quiero que subrayen la última parte del versículo 10. Dice, para probar a los que moran sobre la tierra. Este tiempo de tribulación de 7 años será para probar a los que moran sobre la tierra. Esa expresión, los que moran sobre la tierra, se utiliza en el libro de Apocalipsis, en muchos versículos del libro de Apocalipsis, para referirse a los incrédulos, a los impíos. Te doy algunas referencias para que las revises más adelante. Apocalipsis 6:10, Apocalipsis 8:13, Apocalipsis 11:10, Apocalipsis 13:8, Apocalipsis 14:6, Apocalipsis 17:2, Apocalipsis 17:8. Todos estos versículos emplean la expresión moradores de la tierra o los que moran en la tierra. Y esa expresión se refiere en el término original griego a los incrédulos. No se refiere a los santos nunca en el libro de Apocalipsis. Entonces, si esta tribulación vendrá para probar a los que moran sobre la tierra, ¿dónde está la iglesia entonces incluida? ¿Dónde está incluida la iglesia en estos 7 años? Pues no aparece la iglesia en ninguna parte. ¿Por qué no aparece? Porque ya fue trasladada, fue arrebatada, fue llevada por Cristo antes de la tribulación. Vamos a repasar algunos pasajes que hablan de esta doctrina preciosa del arrebatamiento de la iglesia. Hay 3 pasajes principales que nos enseñan acerca de esta doctrina del arrebatamiento. Y el primer pasaje es en Juan capítulo 14, versículo del 1 al 4. Voy a leerlos. Juan 14, del 1 al 4, está hablando Jesucristo y dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. El Señor Jesucristo prometió que Él iría con el Padre, y que allá en la casa del Padre hay muchos cuartos, muchos lugares, muchas casas, muchas moradas, y que Él prepararía un lugar para ti y para mí. Así que no te angusties si tu casa aquí en la tierra es chica, es grande, es mediana, si tienes mucho, si no tienes mucho, eso no importa. Porque la casa que Dios ha preparado por nosotros en Cristo en el cielo es mucho más hermosa que la que puedas tener aquí en la tierra. El segundo pasaje que habla del arrebatamiento está en 1 Corintios 15, versos 51 al 54. Es un misterio, algo que no fue revelado en el Antiguo Testamento y ahora es revelado en el Nuevo Testamento. Eso es lo que significa misterio o misterión en el griego. 1 Corintios 15, verso 51. He aquí os digo un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos, no todos moriremos, eso quiere decir, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Cuándo ocurrirá este misterio? Dice Pablo, no todos moriremos en esta vida, pero todos los que estemos vivos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo, sin que ni siquiera lo percibas, de una manera, ¿verdad?, extraordinaria, sin ninguna señal, sin nada que te avise que viene ese suceso. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. El arrebatamiento de la iglesia. Y el tercer pasaje está en 1 Tesalonicenses 4, 13 en adelante. 1 Tesalonicenses 4, 13, ese pasaje clásico del arrebatamiento. Dice Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, acerca de los que ya habían muerto en la iglesia de Tesalónica, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo
resucitarán de Dios. La venida de Cristo por su iglesia será de carácter inminente. No hay señales que la precedan. Por esa razón sabemos que Cristo vendrá por su iglesia antes del tiempo de la tribulación. Porque si el arrebatamiento fuera la mitad de la tribulación, a 3/4 partes de la tribulación, o al final de la tribulación, entonces podríamos calcular el momento del arrebatamiento. Podríamos determinar cuándo se levantó el anticristo. Entonces faltan 7 años. Entonces si el arrebatamiento es a la mitad, entonces nos vamos dentro de 3 años y medio. Hagan sus maletas porque en 3 años y medio nos vamos. Y ya habrían señales, habría manera de calcularlo. Y la Biblia indica claramente que el arrebatamiento es inminente. No hay señales que lo precedan. Así que ninguno de estos pasajes habla que el arrebatamiento vaya a ocurrir a la mitad o al final de la tribulación, sino que la iglesia será llevada al cielo intempestivamente. Ahora es importante señalar que hay 3 puntos de vista acerca del arrebatamiento de los teólogos que ellos han presentado en sus libros o en sus publicaciones. Estas 3 posturas son las siguientes: el arrebatamiento al final de la tribulación. Hay personas que piensan que la iglesia se va a quedar durante los 7 años de tribulación a sufrir todos los juicios de Dios y que al final de la tribulación serán arrebatados. Entonces, el arrebatamiento para estas personas postribulacionistas, estos hermanos, concuerda con la segunda venida de Cristo. Entonces, Cristo vendrá del cielo, en ese mismo instante será el arrebatamiento. Estos hermanos nunca nos explican cuándo será el tribunal de Cristo ni las bodas del Cordero, porque es prácticamente el mismo evento, la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento. Ellos creen que entonces el arrebatamiento será hasta el final, ¿de acuerdo? La segunda postura se llama el mid-tribulacionismo, el arrebatamiento mid-tribulacional. Y estos hermanos piensan que el arrebatamiento va a ser más o menos a la mitad de los 7 años de tribulación, y que va a concordar con el arrebatamiento de los 2 testigos de Apocalipsis capítulo 11. ¿Recuerdan estos 2 testigos que mueren ahí en la plaza de Jerusalén y son dejados ahí sus cadáveres y al tercer día el Señor los resucita y se los lleva? Ellos piensan que la iglesia se va junto con estos 2 testigos a la mitad de la tribulación. Y la tercera postura es el arrebatamiento antes de la tribulación. Esta postura se llama el pretribulacionismo. Y estos hermanos piensan que la iglesia se va a ir antes de todos los juicios de los 7 años, se va antes la iglesia al cielo con Cristo, allá va a ser el tribunal de Cristo, vamos a recibir las coronas que Él prometió a los que le sirven y además se van a llevar a cabo las bodas del Cordero. Entonces en ese tiempo será el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero y estaremos esperando el tiempo de la segunda venida de Cristo para gobernar con Él aquí en la tierra. Recuerden por favor, hermanos, que el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo son eventos diferentes. No se confundan. Son 2 eventos distintos. El arrebatamiento y la segunda venida son eventos diferentes. Por favor, no se confundan con esto. En el arrebatamiento, el Señor Jesucristo no toca la tierra. En la segunda venida, el Señor Jesucristo toca la tierra y establece aquí su reino en el mundo. En el arrebatamiento, el Señor Jesucristo se lleva a su iglesia al cielo. En la segunda venida viene con su iglesia del cielo para gobernar por 1000 años. El arrebatamiento es un evento exclusivamente para la iglesia, para la Filadelfia de los últimos tiempos, los cristianos fieles. La segunda venida, Cristo viene a juzgar a las naciones y viene a revelarse a la nación de Israel. El arrebatamiento es para la iglesia y la tribulación y la segunda venida es para Israel. Así que hay muchas diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Regresamos a Apocalipsis 3:10, vamos a algunas características del arrebatamiento. Apocalipsis 3, versículo 10. Dice el Señor: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Noten por favor que los verbos están en futuro. Yo te guardaré, te guardaré. Entonces el arrebatamiento es un evento futuro. No ha ocurrido hasta la fecha. No hay noticia de que haya ocurrido ya el arrebatamiento.
estamos esperando este evento maravilloso, todos los que formamos parte de la iglesia. En segundo lugar, esta prueba que se menciona en el versículo 10, te guardaré de la hora de la prueba. Esta prueba es por tiempo indefinido, ilimitado, ya que Jesucristo la describió como la hora de la prueba. Es un periodo, ¿verdad?, que nadie sabe cuándo va a iniciar, pero que tiene un límite definido. Nosotros sabemos que corresponde a 7 años. Esta prueba pondrá al descubierto los corazones de las personas, vendrá sobre el mundo entero, sobre los moradores de la tierra, como ya lo expliqué con absoluta claridad. Los moradores de la tierra se refiere a los incrédulos, no a la iglesia. Ahora, hay muchas personas que dicen, pastor, pues yo no estoy de acuerdo con usted, porque el arrebatamiento va a ser al final, o va a ser a la mitad. Así como Dios salvó a Noé y a sus hijos y a los animales en el arca, y pasaron ellos por el diluvio y por la tribulación. Esa es una figura de la tribulación y la iglesia, pastor. La iglesia va a pasar, ¿verdad?, por los 3 años y medio al menos, o los 7 años de tribulación, así como Noé en el arca, ¿verdad? Y Dios lo va a guardar, así como a Israel en la tierra de Gosén. Y por esa razón el arrebatamiento tiene que ser a la mitad o tiene que ser al final. Pero ahorita vamos a presentar 3 argumentos irrefutables, que van a demostrar que el arrebatamiento definitivamente debe ocurrir antes de que la tribulación inicie en este mundo. Y el primer argumento que vamos a utilizar es el argumento de las 70 semanas de Daniel. Vamos a Daniel capítulo 9, por favor, versículo 24 en adelante. Daniel 9, 24 en adelante. Tal vez esta es la profecía más preciosa, más profunda, más intrigante, más hermosa de toda la Biblia, pienso yo. Daniel 9, 24. Miren lo que le dice Dios a Daniel. Le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad. Pregunto, ¿qué pueblo es al que se refiere el versículo 24? ¿De dónde era Daniel? Pues de Israel. Estaba en el exilio, ¿verdad? Babilónico. Entonces, esta es una profecía entregada para Daniel, que era judío, y para el pueblo de Daniel, que es el pueblo o la nación de Israel, y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén. Entonces, la profecía de las 70 semanas está dirigida para Israel y para Jerusalén. ¿De acuerdo? No es para la iglesia. Eso es muy importante que tú lo entiendas. Vamos a seguir leyendo. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos. Estas son profecías que se cumplirán en el milenio, cuando Cristo regrese a gobernar. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Así que aquí tenemos que hacer una pequeña cuenta. La profecía dice que habrían 7 semanas más 62 semanas. ¿Cuánto suma 62 más 7? Suma 69 semanas, ¿correcto? Y ahora, ¿cuándo iniciarán esas 69 semanas? Desde que se diera la orden, verso 25, para restaurar y edificar a Jerusalén. Los teólogos concuerdan que esta orden para reedificar Jerusalén fue la orden que dio el monarca persa Artajerjes. Apúntalo. Artajerjes ordenó reedificar la ciudad de Jerusalén en el año 444 antes de Cristo. Apúntalo. Él mandó restaurar Jerusalén y eso está registrado en la Biblia, Nehemías 2, versículo del 1 al 8. Ahora, desde esa fecha, en el año 444 hasta la venida del Mesías, deberían de transcurrir 69 semanas. Estas no son semanas de días. Hay semanas de días en la Biblia, semanas que la cuenta es de 7 días. Pero aquí son semanas de años. Entonces no estamos hablando de días, estamos hablando de años. Y las 69 semanas desde la reconstrucción de Jerusalén hasta que apareciera el Mesías
suman entonces 483 años. Ahorita no tenemos la manera de hacer esta cuenta matemáticamente porque hay que aplicar el calendario judío, no el calendario gregoriano de 365 días, porque acuérdense que esta profecía fue para Israel. Israel tiene un calendario lunar, no solar, y en ese calendario lunar los meses duran 30 días. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes hacen la cuenta, y ya muchos teólogos la han hecho, se van a dar cuenta que desde el año 444 a.C., ustedes suman 483 años judíos con el calendario judío, y entonces la fecha a la que llegamos es el día 9 de Nisán del año 32 después de Jesucristo. Para ser más específico, domingo 9 de Nisán del año 32 después de Jesucristo. ¿Y saben ustedes lo que pasó el domingo 9 de Nisán del año 32 después de Cristo? Lo que pasó es que el Señor Jesucristo estaba fuera de Jerusalén, mandó que le trajeran un burrito, se subió en el burrito, y cuando iba entrando a Jerusalén todo el mundo decía: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. La famosa entrada triunfal a Jerusalén, el domingo de Ramos. Fue cuando se cumplió esta profecía, cuando Israel aceptó a Cristo como su Mesías y lo alabaron y le dieron la gloria. Más adelante, el viernes 13 de Nisán, que fue el viernes siguiente de esa misma semana, el viernes 14 de Nisán, viernes 14, Cristo se encontraba en la cruz del Calvario muriendo por nuestros pecados. ¿Y todo esto qué tiene que ver con el arrebatamiento? Ustedes se preguntarán. Bueno, si ustedes se dieron cuenta en esta profecía, me faltó una semana. Aquí hay 69 semanas nada más. Desde Artajerjes y la reconstrucción de Jerusalén hasta la entrada triunfal a Jerusalén, ahí se cierra la semana 69. Y me falta una semana. ¿Cuántos años incluye esta última semana? 7 años. Y los siguientes 7 años, desde la entrada triunfal a Jerusalén hasta que Tito vino y destruyó Jerusalén, no suman 7 años, suman muchos más. Suma como 63, 64 años. Entonces no se puede haber cumplido la semana 70 de Daniel todavía. La semana 70 de Daniel es futura, hermanos. Está esperando cumplimiento futuro. Todavía no se ha cumplido. Ahorita hay un paréntesis que Dios hizo, donde puso a Israel a un lado, los metió a la banca, por decirlo así, y ahora es el tiempo de la gracia. Este paréntesis se llama el tiempo de la gracia o la dispensación de la gracia, donde hay salvación para todo aquel que crea en Cristo. Pero este tiempo de la gracia va a terminar, se va a cerrar. ¿Cuándo se cierra el tiempo de la gracia? Con el arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia es llevada al cielo, ahí inicia la última semana de Daniel, la semana 70. Y yo les pregunto, ¿para quién fue escrita esa profecía de la semana 70? ¿Para la iglesia o para Israel? Desde luego ya lo demostramos que fue escrito para Israel. Fue escrita para Israel. Entonces la semana 70 ya no tiene que ver con la iglesia. ¿Dónde está la iglesia en la semana 70? No aparece en Apocalipsis la iglesia. Desde el capítulo 4 de Apocalipsis hasta el capítulo 19 de Apocalipsis no está la iglesia en ninguna parte. En el libro de Apocalipsis, hasta las bodas del Cordero, Apocalipsis 19. Entonces, ¿por qué no está la iglesia en el capítulo 4, en el 5, en los sellos, en las copas, en las trompetas? ¿Por qué no está la iglesia? Muy fácil, porque está en el cielo. Ya se la llevó el Señor antes de la tribulación. Porque esta profecía de la semana 70 de 7 años de tribulación es para, digan ustedes, para Israel, no es para la iglesia. Muy bien, segundo argumento para demostrar que la iglesia no pasará la hora de la prueba, de la tribulación. Vamos a Jeremías 30, por favor. Jeremías capítulo 30, versículo 7, por favor. Jeremías 30, versículo, voy a leer desde el versículo número 5. Jeremías 30:5 dice: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre. Dice aquí Jeremías 30. Ahora, quiero que vean, por favor,
el versículo anterior, el versículo 7. Esta es una profecía que está hablando para Israel en los tiempos de su restauración. Jeremías 37 dice: ¡ay, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Y después viene el versículo 8 que ya leí, cuando Dios le promete a las naciones gentiles que ellos, ¿verdad?, servirán a la nación de Israel. Vean, por ejemplo, el verso 9, sino que servirán a Jehová su Dios y David su rey, a quien yo les levantaré. ¿Cuándo el Señor va a levantar a David como rey y cuándo van a servir los gentiles a la nación de Israel? En el milenio. En el versículo 7, otra vez, dice, tiempo de angustia. ¿Para quién? ¿Para la iglesia? No, no dice para la iglesia, dice para Jacob. Y Jacob aquí es un nombre genérico que se usa para determinar a la nación de Israel. Para la nación de Israel. Así que aquí se nos revela que este tiempo de angustia corresponde a la 70ª semana de Daniel o la tribulación de 7 años de Apocalipsis y es para Jacob, no es para la iglesia. Y el tercer argumento que vamos a utilizar para poder demostrarle a nuestros hermanos mid-tribulacionistas y post-tribulacionistas que están definitivamente equivocados es el argumento de la doctrina de la inminencia. ¿Qué es eso de la inminencia? Bueno, la palabra inminencia viene de la palabra inminere, del latín, que significa amenaza. Y en la Biblia no se refiere a una amenaza, sino que se refiere a un suceso amenazante ciertamente para el mundo, pero para los cristianos no. Es un suceso que está por suceder muy pronto, sin ningún aviso. Eso es la palabra inminencia en la Biblia, es lo que significa. La doctrina de la inminencia enseña, apúntenlo por favor, que el arrebatamiento de la iglesia no tiene ninguna señal que la preceda. No hay ninguna señal que preceda el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia puede suceder ahorita en la noche, puede suceder en 5 años, puede suceder en 100 años. Y ningún pastor ni ningún cristiano te puede decir, pues ya hay 25 señales antes del arrebatamiento, ya vamos en la número 23, faltan 2 señales, ya se cumplió la 24, hermanos, ya en cualquier momento ya se va a cumplir la 25, ya nos vamos. No hay señales para el arrebatamiento de la iglesia. Pero, escuchen, para la segunda venida de Cristo, al final de la tribulación, sí hay señales. Sí hay señales. ¿Cuáles son las señales para la segunda venida de Cristo? Lean Mateo capítulo 24. Se levantarán falsos pastores y falsos líderes diciendo yo soy Cristo, os entregarán a tribulación, oiréis de guerras y rumores de guerras. Cuando vean la señal del profeta Daniel, de la abominación desoladora, entonces ahí corran a los montes, porque la Biblia profetiza que el templo de Jerusalén será reconstruido y a la mitad de la tribulación entrará el anticristo y hará un sacrificio blasfemo. De eso habla Mateo 24. Son todas las señales antes de la venida del Señor Jesucristo. Recordemos que Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25 fueron escritos para Israel en el tiempo de la tribulación. Aunque hay aplicaciones para la iglesia, todas las profecías de Mateo 24 y 25 fueron escritas para Israel, no para la iglesia. ¿Y cómo sabemos esto, pastor? Lean Mateo 23, versículo 37. Ahí el Señor Jesucristo, antes de entrar al capítulo 24 y 25, en Mateo 23, 37, Cristo dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Su casa se va a quedar desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cristo en Mateo 23, 37 y 38 y 39 le está hablando a Israel y los está condenando y le está diciendo, yo vine a ustedes me rechazaron, ahora su casa, su templo va a quedar asolado, destruido.
Esta profecía se cumplió en el año 70, cuando el general Tito destruyó el templo. Y ahora en el verso 39 les dice algo muy importante. Ahora les digo, Israel, que desde ahora no me van a ver. El Señor Jesucristo murió y resucitó y ascendió al cielo, pero me van a ver hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuándo Israel va a decir bendito el que viene en el nombre del Señor? Hasta el final de la tribulación. Entonces el arrebatamiento es inminente y los hermanos mitribulacionistas y posttribulacionistas deben necesariamente negar la doctrina de la inminencia. Porque ellos dicen que el arrebatamiento va a ser a la mitad o al final. Entonces, si es a la mitad o al final, hay señales, se puede calcular el tiempo. La iglesia se queda entonces a sufrir junto con Israel en la semana 70 de Daniel. La iglesia no tenemos nada que ver con la semana 70 de Daniel, hermanos. Es una profecía para Israel en la tribulación. Hermano, es que en Mateo 24 dice que las guerras y rumores de guerras y los falsos cristos se levantarán. Esas son las señales antes del arrebatamiento. No, hermano, Mateo 24 y 25 fueron escritos para Israel en el tiempo de la tribulación. También la parábola de las 10 vírgenes. Pero nosotros debemos de aprender de esta parábola, de estos capítulos, para estar atentos y alerta, porque el Señor viene como ladrón en la noche. Nadie sabe cuándo viene. Muy bien, terminamos con Apocalipsis 3, versículo 11 en adelante para terminar nuestro estudio. En quinto lugar, vean el mandato que el Señor le hace a la iglesia de Filadelfia. Recuerden, Filadelfia representa a los fieles de los últimos tiempos. Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El Señor dice, yo vengo pronto. Esta palabra describe un suceso inminente, otra vez la doctrina de la inminencia, un suceso rápido, pero que nadie sabe cuándo va a suceder o qué señales hay antes de que suceda. Yo vengo pronto, retén lo que tienes. ¿Qué tenía Filadelfia? Tenía fe, tenía esperanza, tenían la palabra de Dios, era una iglesia fiel, una iglesia llena de amor. Retén ese amor, retén mi palabra, sigue siendo fiel a mi palabra para que ninguno tome tu corona. Esta corona se refiere sin lugar a dudas a la corona de la vida que estudiamos anteriormente en Apocalipsis 2:10, pero en el texto original griego dice la corona que es vida. Así que esta corona es una recompensa que nos habla de salvación, Y Cristo les dice aquí, retén la corona, retén esa salvación. Esto no quiere decir que puedan perder esa salvación, porque ya demostramos en la clase pasada, en Romanos 8, en Romanos 5, en Juan 10 y en muchos otros pasajes, que la salvación una vez dada por Dios es imposible que se pueda perder. Así que si tú has retenido la fe en Cristo y has pasado por pruebas y por tribulaciones y por tormentas y por coronavirus y sigues amando a Cristo y sigues fiel en la fe cristiana, tú has retenido tu corona. La has retenido. Sigue firme, sigue perseverando firme en la fe de Cristo. Versículo número 12. Aquí Cristo les hace algunas promesas para terminar esta carta. Verso 12, al que venciere, dice Cristo, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. La primera promesa que Cristo les hace a los fieles de Filadelfia es que los hará columna en el templo de mi Dios. Y una columna en la Biblia representa estabilidad, permanencia, algo inmovible, inamovible, firme. Como aquellas columnas que construyó Salomón en el templo. ¿Se acuerdan? Entrando al templo habían 2 gigantescas columnas que sostenían la estructura del templo de Salomón, Jaquín y Boaz. Así de la misma manera, Dios nos promete a sus hijos que cuando estemos con Él en el cielo, inmediatamente después del arrebatamiento, ahí en el cielo nos sentiremos como columnas, con estabilidad, con permanencia, con seguridad, como cuando un niño pequeño viene con papá y lo abraza de su pierna y ahí se siente seguro. ¡Qué precioso! También el Señor les promete en segundo lugar, aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, nunca más saldrán de allí. Esto se los escribe
el Señor Jesucristo a los hermanos de la iglesia de Filadelfia, porque recuerden que en Filadelfia habían terremotos a cada rato y perdían sus casas y sus propiedades, salían corriendo de la ciudad. Era una ciudad llena de temor por los terremotos, por los sismos, una zona sísmica. Pero aquí el Señor les dice, nunca más saldrán de allí. Allá en el cielo no tiembla, no se preocupen, allá no van a perder sus casas. Segunda promesa, escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Esto significa que todo verdadero cristiano le pertenece a Dios. Y el Señor, cuando lleguemos al cielo, va a escribir, de alguna manera va a imprimir en nosotros el nombre eterno de Dios. El tetragramatón, que es el Yahweh, ¿verdad? Las 4 letras del tetragrama, YHWH, chica H, el nombre de Dios, que significa el que es, el que era y el que ha de venir. Ese nombre de Dios será puesto sobre nosotros. Esto nos habla de que el Dios de la Biblia nos será revelado totalmente cuando estemos en el cielo, y que tendremos una comunión maravillosa, ininterrumpida con Él, como la tenía Adán antes de pecar. La tercera promesa que aparece aquí en el versículo número 12 es la siguiente. Y el nombre de la ciudad de mi Dios también la escribirá sobre nosotros. Esta ciudad de mi Dios, dice Jesucristo, se refiere a la Nueva Jerusalén, como dice el verso 12. La Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces Dios habita en este momento en su templo, y su templo se encuentra en el cielo, y la capital del cielo, de todo el reino de Dios, es una ciudad. Así como la capital de la República Mexicana es la Ciudad de México, la capital del cielo o del reino de Dios es una ciudad preciosa que se describe más adelante en Apocalipsis, que se llama la Nueva Jerusalén. Ahí es donde habitaremos con mi Dios, y el nombre de esa ciudad estará puesto sobre nosotros. Esto nos recuerda, hermanos, que no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía no está aquí en México, en Colombia, en Brasil, en Chile, donde tú te encuentres. Si tu pasaporte dice mexicano, chileno, argentino, pero ese pasaporte es temporal y su validez se termina en cuanto tú mueras, y vas a morir un día, igual que yo. Y en ese momento, si amamos a Cristo, seremos llevados a la Nueva Jerusalén. Y el nombre de esa ciudad, ¿verdad?, de donde realmente somos, estará sobre nosotros. Nosotros pertenecemos a este hermoso lugar. Y la cuarta promesa que les hace Cristo es que también Él pondrá el nombre nuevo de Cristo sobre nosotros. Vean el versículo 12 al final. Dice, el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo, dice Cristo. ¿Qué pasaje tan misterioso? ¿Qué acaso Jesucristo tiene un nombre nuevo que nos será revelado en el cielo? ¿Que Él no se llama Jesús el Cristo, Yeshua? La palabra Yeshua, que es el nombre propio de Jesucristo, le fue puesto al Señor por un ángel. Ni José ni María le pusieron nombre al niño. Quien le puso el nombre al niño fue un ángel que le reveló al nombre a los papás. El niño se va a llamar Jesús en griego, o Yeshua o Yehoshua en hebreo. Y esta palabra Yeshua es la misma palabra de donde proviene el nombre Josué o Yehoshua. Es la misma raíz hebrea, y es la misma raíz de donde viene el nombre Yeshayahu, que significa Isaías. Entonces el nombre Isaías, el nombre Josué y el nombre Jesús es exactamente el mismo, la misma raíz hebrea, y significa el eterno salva, o el eterno es salvación. Eso significa el nombre de Yeshua o Jesucristo. Ahora, aquí se nos dice que nos será revelado el nombre nuevo de Yeshua. ¿Qué acaso tiene un nombre nuevo Él? Bueno, seguramente esta promesa se refiere a que cuando estemos en la presencia del Señor Jesucristo, lo veremos tal como Él es. Primera de Juan 3:2. Y cualquier cosa que pudiéramos conocer de Jesús aquí en este planeta, los 60, 80, 90 años que vivamos aquí en este planeta, no es nada o casi nada en comparación con la realidad de conocerlo a Él cara a cara. Ahí comprenderemos en realidad
el significado de su nombre, que es Yeshua. Qué preciosas promesas le hace el Señor a la iglesia de Filadelfia, los que serán arrebatados en los últimos tiempos y toda su iglesia fiel. Recuerden que la iglesia se divide en dos secciones, la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible está integrada por todos nosotros, los cristianos, que estamos vivos en este momento. Por eso se llama visible, porque yo puedo verte a ti, tú me puedes ver a mí. Pero la iglesia tiene otro componente, la iglesia invisible. ¿Cuál es la iglesia invisible? Los hermanos que ya no podemos ver. ¿Por qué no los podemos ver? Porque ya se murieron. Sus cuerpos están en la tumba, pero su alma y su espíritu están en la presencia de Dios. Entonces, en el arrebatamiento de la iglesia invisible se reúne con la iglesia visible para celebrar las bodas del Cordero. Por eso en el verso 13 termina este texto diciendo Jesús, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si tú tienes oído es porque tienes al Espíritu Santo y has comprendido que viene el arrebatamiento muy pronto. Y que el arrebatamiento con toda seguridad será antes de que inicie la tribulación. Israel se queda a la 70ª semana de la profecía de Daniel. El arrebatamiento es inminente, no hay señales que lo precedan. Y termino con esta pregunta de mucha confrontación para ti. ¿Estás listo para irte en el arrebatamiento de la iglesia? Si el arrebatamiento fuera hoy en la noche, ¿estás tú seguro que eres hijo de Dios? Ya no puedes estar jugando con Dios, porque hay muchos de ustedes que dicen ser cristianos, pero estás en adulterio. Tú dices ser cristiano, pero estás viendo pornografía, o estás en fornicación, o estás en robos, o la realidad es que no amas a Dios. Pero eso sí, dices que te vas a ir. Y tú seguramente vas a ser los de la iglesia de la Odisea, que vamos a estudiar la próxima semana para cerrar esta serie. La Odisea es la iglesia mentirosa, la iglesia engañada, autoengañada, que pensabas que eras cristiano y la realidad es que no eres cristiano. Entonces, si tú no estás seguro de que tú te irías en el arrebatamiento si fuera hoy en la noche, yo te aconsejo y te ruego en el nombre del Señor Jesucristo que te arrepientas de tus pecados. Ya no estés jugando con Dios. El cristianismo no es un juego, hermanos. El cristianismo es lo más serio que existe en el mundo. Hay un destino eterno que es el cielo para todo aquel que cree en Cristo, para aquellos que han nacido de nuevo, que lo aman con todo su corazón, que lo buscan de día y de noche, que pertenecen a Filadelfia. Pero hay muerte eterna, una separación eterna de Dios y el infierno para todos aquellos que han rechazado a Cristo y que viven como se les da la gana. Así que en esta tarde yo te quiero exhortar, te quiero animar, te quiero suplicar que te arrepientas de tus pecados, que caigas hoy mismo de rodillas, le digas, Señor, sálvame, porque yo no soy creyente, no pertenezco a Filadelfia, soy de los de la Odisea, Señor. Sálvame, perdóname. Y si ese es tu caso, te voy a pedir que cierres tus ojos desde tu lugar y vamos a hacer una oración de fe. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, porque es clara, es cristalina, como un arroyo de agua transparente, Señor, que fluye desde la montaña. Así es tu palabra, como una lámpara y una antorcha que nos alumbra. Y nos has enseñado el día de hoy que ya son los últimos tiempos, que tu reloj profético está a punto de llegar al momento del arrebatamiento, porque sabemos que todos los otros periodos históricos ya han pasado y que se acerca ese momento del arrebatamiento de la iglesia, que es inminente, que no hay señales que lo precedan. Señor, prepáranos para irnos contigo y dejar atrás ya este mundo cruel, Señor. Dejar atrás nuestra maldad, nuestro pecado, Señor, nuestras fallas. Dejar atrás nuestra codicia absurda, nuestro amor al dinero, Señor, e irnos contigo. Concédenos arrepentirnos cada día de nuestros pecados, porque nosotros te amamos con todo el corazón, Señor, y te suplicamos que tengas misericordia de tu iglesia. Ven pronto por nosotros, Señor, ven pronto, y mientras vienes, enséñanos a ganar las almas, a ser fieles, a guardar tu palabra, a buscar vivir en santidad todos los días, amar a nuestra esposa, a nuestros hijos, pasar tiempo con ellos, porque te amamos a ti, Señor. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, cierra tus ojos en este instante y entrégale tu vida. Cierra tus ojos y dile estas palabras: Señor Jesucristo, reconozco que soy un pecador, reconozco que ninguna de mis obras me pueden salvar.
Reconozco que he vivido lejos de ti, en pecado, en adulterio, en inmoralidad, en mentiras, en traiciones. Soy un traidor, Señor, porque te he traicionado muchas veces. Pero en este instante te pido que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, me limpie, transforma mi vida. Señor, dame vida eterna y concédeme el milagro del nuevo nacimiento. Me arrepiento con toda mi alma de mi maldad y te suplico que tú provoques en mí el milagro de la salvación y del nuevo nacimiento. Te doy las gracias y te recibo, Señor Jesucristo, como mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Muchas gracias por haber escuchado este mensaje. Nos vemos la próxima semana para cerrar esta serie con la iglesia de Laodicea. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.